Silencio. Buenas noches. Ahora sí me escucho. Buenas noches. Bienvenidos a un noches. programa más en tiempo real. Y estamos observando lo que serían las mancias, que es nuestro programa del día de hoy, con un súper invitado. Pero no quiero dejar de presentar a nuestra querida amiga Lauris. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí súper emocionado, como ven, tenemos así oscurito, velita, diferente, poquito, pero diferente. Esa parte está padre, ¿no? Vamos a hablar de mancias. Hasta ahora hemos estado hablando mucho de runas, tarot, ángeles, ayúdame, ya se me olvidó qué otra cosa. La lectura de alma con Moni tan hermosa. Entonces, por eso, todo eso nos trae a las mancias ahora. Y pues esta noche nuestro experto nos explicará sobre el tema. Además nos hablará sobre el movimiento espiritual Wicca, basado en las tradiciones paganas europeas, así como sus raíces, su culto a la naturaleza y la búsqueda a la sabiduría en todas sus formas. José Manuel Espinosa Dagde, aquí con nosotros, ¿no? Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Eres sacerdote Wicca del Círculo de la Luna Dorada. Así es. Así es. Pues mira, no sé qué significa, pero soy padrísimo, ¿no? Como ven, yo todo lo leo, ¿no? Porque obviamente no sé nada, pero para eso es esto, ¿no? Para saber, ir para aprender un poco. Exacto, aprender un poco y ver qué onda, ¿no? Cuéntame, no seas malito, ¿cómo es que comienzas con todo este mundo? Mira, yo comienzo a los 15 años aproximadamente. Sí, chiquito. Ya oficialmente a los 16. Empiezo a convivir con el que eventualmente se convertiría en mi maestro. Y pues entre las pláticas empezaron a salir cosas de espiritismo, de espiritualidad, de mancias, de como todo eso que en ese momento de mi adolescencia me interesaba, que desde muy chico me interesó, y más como desde un punto de vista medio nerd de las cosas de magia y las películas y todo este rollo. Claro. Y empiezo a convivir con esta persona y me empieza a platicar varias cosillas, y en algún punto existió un canal que se llamaba... Ahorita se me acaba de olvidar el nombre del canal, pero que te presentaban documentales sobre magia, sobre cosas espirituales, creo que hasta el Kama Sutra ponían ahí en las noches. ¿Dónde? Sí, Ya hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba el canal. No, en ese entonces todo estaba muy censurado, ¿no? Sí, no, pero era después de las 12 que ponían esas cosas. Okay. Pero en todo lo demás del día ponían cuestiones espirituales. Y en una ocasión, literalmente estando como ruido blanco de fondo mientras hacía tarea, empezaron a hablar de Wicca, especialmente en Argentina, y pues me llamó la atención. Cuando terminó el documental le escribo a este chavo y le digo, oye, pues tú que lo sabes todo y si no lo inventas, pues ¿qué es Wicca? Y me responde, pues yo soy. Y yo, ¿tú eres qué? O sea, sí, te estoy preguntando qué es Wicca. Y me vuelve a responder, pues yo soy. O sea, pero yo no captaba que me estaba diciendo que él era Wicca. Y yo, sí, pero y luego y me dice, yo soy Wicca, güey, yo practico Wicca. Ok, voy para tu casa, ¿no? Y entonces a partir de ahí me empezó a platicar cómo era todo el asunto, ahorita lo que vamos a platicar, y eventualmente pues le pedí que me guiara. Él también estaba bastante chavo, es un par de años más grande que yo,
Pero él ya tenía también varios añitos practicando y aprendiendo de varios maestros. Entonces, pues básicamente así fue como empecé, oficialmente ya como a los 16 años, que fue que le pedí que me enseñara, y de ahí hasta ahora. Mira, wow, qué interesante. Fíjate que me llama la atención ahorita que dices esto. Creo que todos nos han dicho, los que han venido o no, vale, que han comenzado en esas edades, entre los 15 y los 20 años aproximadamente. Me parece muy interesante porque efectivamente a esa edad es cuando andas buscando quién realmente eres, ¿no? Sí, claro. Como que buscas tu identidad. Exacto. Es que es inherente del ser humano. O sea, al final el buscar entender qué es lo que me conforma como ser, y pues por eso tenemos las religiones y por eso tenemos los movimientos espirituales, y o sea, cada quien desarrolla su estilo de vida, y justo en esa edad es cuando te explota la tacha completamente y quieres buscarle en todo, ¿no? Claro. Entonces, en este mismo plan de búsqueda de quién soy, fue que por lo menos por mi parte fue que encontré este camino, fue el camino que me llenó. Y digo, yo vengo de una familia católica tradicionalista, y digo, sí, fue todo un tema. Claro. Cuando ¿No te quisieron quemar en leña verde? no, hasta eso no. Fue complicado. Brujos sabían que ya era. Mira, siempre supieron que era raro y que no encajaba del todo con la familia. Perdón, te voy a interrumpir. No se dice raro, yo estoy peleado con esa palabra. Ah, ok. Porque muchas veces a mí me han dicho que soy un poco raro. Bueno, tú tienes otra fama. Sí, bueno, sí, dejamos eso aparte, pero la cuestión es de que yo creo que debemos de vernos diferentes. Ah, claro. Mire, yo siempre he sido más bien exótico. Ese me gustó más. Sí, te lo robo. Sí, no solo diferente, exótico. Exacto. O sea, porque pues así como ves, con collares, anillos, desde los 12, 13 años me ando cargando hasta el molcajete. Ajá. Inicialmente como sin entender bien, ya con el tiempo pues fue ya cosas que tuvieran un significado, ¿no? Pero sí, por ahí Fíjate, va. 15 años, bien chiquito, caray. Sí. Y pues eventualmente a los 20 años, desde los 19 empiezo el proceso para comenzar para aprender a ser sacerdote, y a los 20 años, casi los 21, es que hago mi tránsito hacia el grado de sacerdocio, y a partir de ahí pues ha sido seguir creciendo y pues eventualmente empezar a enseñar también. Ok. Vaya, lo interesante, ¿no? Pues sí, o sea, ahora el camino para ser sacerdote, ¿cómo dices, yo quiero ser sacerdote? O que dices, yo quiero aprender, pero ¿aprender qué? Mira, digo, como entrando un poquito ya como de lleno a lo que es Wicca, porque para poder explicarte como esa parte necesito que entienda un poco. Bueno, entonces te voy a detener ahí, Wicca, te voy a ¿no? detener ahí tantito. Órale. El tema principal son las mancias, que es lo que Claro. estamos viendo. Ujú. Aquí enfrente, ¿no? Aquí. Runas, exacto. Acá tenemos las runas de un lado y de este otro lado el tarot. Exacto. Pero hay muchas más mancias. Sí, claro, muchísimas Ahora, más mancias. las mancias, ¿te llama la atención precisamente? Explícame qué son las mancias, porque Claro. hemos tenido, como anteriormente lo dijimos, hemos tenido ¿Quién lee runas? la lectura de cartas, la de runas, la lectura de almas. No, lectura de cartas no, lectura de oráculo. No, lectura sí, de tarot. Discúlpame, no. ¿Qué Carlos sí? lee las cartas. El Bueno, tarot. pero el tarot, o sea, no son Sí. cartas, Ah, cartas, ok, sí, o sí, es sí. tarot. No, Sigue ese siendo es en Las tipo de Vegas. carta. Ese es en Las Vegas. No, Y la ese es lectura del conteo, tarot. no lectura. Exacto. Sí. Y Bueno, ahí le sacas más, fíjate, si sabes contar. bueno, y también le sacateo no mucho porque se pierde también mucho. También. Bueno, pero en esta cuestión de las mancias también existen otras que no pudimos traer, como lo que es la lectura de la quiromancia, que es la lectura de la mano. La mano, el del iris. Hay lectura del iris, la lectura del café, café, el té. del humo, El humo, La el vela. cigarro. la vela, sí. eh, Incluso hay estaba viendo que también hay lectura
o sí creo que sí es lectura de vapor. De vapor, ese no. Mira, básicamente ahorita ya todas las vertientes que se te ocurran hay mancias. O sea, mancia como tal es la lectura de algo. Okay. Entonces, así sean los caracoles en algunas tradiciones, la tirada de huesos, hay un montonal que si la hidromancia, y hay 3 vertientes diferentes de hidromancia, que si la piromancia, y hay como 40 diferentes vertientes de piromancia. ¿Piromancia es del fuego? Sí, exactamente. ¿Del fuego interno, del fuego del fuego, ya sea, por ejemplo, aquí tenemos la vela, entonces la lectura del fuego de la vela. O tenemos el caldero aquí enfrente, atrásito de los cuernos, y hacen la lectura ya sea del fuego que sale del caldero o de las brasas que quedan en el carbón adentro. Pueden hacer lectura de lo que se te pegue la gana. O sea, y cada quien puede llegar a desarrollar su propia lectura. Al final, digamos, como la parte importante para entender de las mancias es, existen 2 procesos distintos para la mancia. Uno es la mancia, que digamos que es como la conexión con el subconsciente colectivo, la parte de conexión en general. Como los akáshicos que decían, pudiera ser los registros akáshicos, la lectura del alma, sería la lectura, la oculomancia, por ejemplo, el ver tus ojos y entonces hacer esta lectura de quién eres. Qué susto me diste. Eso sí, yo dije, ¿qué vio? Sino oculomancia. Con O antes del... A ver, dilo despacito para que no entenderlo como lo entendí. Oculomancia. Y esto es lectura de atrás. La vista. De la vista, de por los eso ojos. Dije, ¡ay, Dios! O sea, hay un montón que tiene que ver con la conexión. Entonces, cuando leo el fuego, el agua, los ojos, el alma, todas estas cosas es un tema de conexión, ya sea con el ambiente y con la parte espiritual en el ambiente o con la persona específicamente a la que estoy leyendo. Y la otra tiene más que ver con la sincronicidad, con esta, sí, al final va a ser conexión y me voy a conectar. Cada quien, dependiendo de la tradición que siga, de la forma en la que interprete la vida, te va a dar como su forma de conectarse. Pero en el tema de la sincronización, que en el caso de las runas y del tarot, ese es el punto, al final yo estoy sacando al azar una runa o una carta, o la carta de un oráculo, o pueden ser cualquier cosa, los huesos y el orden de los huesos, las fichas del I Ching, los caracoles y el orden en el que caen, el orden en el que salen las piezas es lo que va a dar la información. Entonces lo importante ahí, además de esa conexión que tengas para poder bajar la información y conectarte con el oráculo que estés tomando, también tiene que ver con esa sincronicidad de que en el azar salió algo específico para ti. Claro. Entonces, lo importante en estas de azar, por decirlo de alguna manera, es cuáles son los órdenes en los que vienen. ¿No? Si yo hago una tirada de cartas, te la podré hacer 3 veces y cada vez va a salir una carta diferente. Claro. Pero la interpretación del orden de las cartas es lo importante. Sí, porque estaba viendo que incluso si sale derecha, si sale al revés, significa una cosa o significa otra. Y cada persona que lee las cartas tiene una técnica específica. Claro. Digo, y podrás ver los libros en donde vienen los que vienen con los tarots o los que vienen con los oráculos, y cada librito te va a decir, pues yo te recomiendo que lo hagas con la tirada de la cruz de no sé qué, o con la flecha, o con... Sí. Al final, cada tirada va a ser correspondiente a la persona que lo hace. Claro, fíjate que mi familia, mi abuelita, ahorita me estoy recordando porque incluso aquí puso mi hermano Enrique, se puede leer la baraja española, y sí es cierto, mi abuelita la leía, ¿no? Y si ella decía, esto va a ser por no sé qué, y obviamente pues todos ahí, ¿no? Pero ¿me crees que aprendimos? Bueno, pero ella decía que así, ¿no? Y pues sí se me hace muy interesante, porque incluso también, ahora que vino Elsie,
También, hola Elsie, si nos ves, también ella tenía como que una forma especial, incluso combinando, que yo dije, wow, porque yo me hubiera esperado al que esto es así, pero bueno, ya sabes, uno es más cuadrado y como que debes de tener un orden, no sé. Y no, ella así como que jugaba con todas y yo dije, ay, qué divertido se ve eso. Pero es que el orden te lo vas a dar tú, o sea, al final la magia en general, o sea, no nada más las mancias, todos los tipos de magia van a depender de tu propia personalidad. Si eres una persona muy cuadrada, pues vas a tener un orden específico y vas a estructurarlo de alguna manera. Claro. Si eres una persona como mucho más en el ámbito creativo y como más libre, ahora nos llaman neurodivergentes, pues igual y vas a tener un desastre hecho en la mesa, ¿no? Claro. Y entonces va a depender de tu personalidad. Claro. Porque pues habrá quien se lo pueda tomar muy en serio y habrá quien lo tome como un juego y a partir del juego es como se desarrollan las cosas. Muchas veces a mí me ha tocado ver niños tocando las cartas o jugando con las cartas como jugando a la gitana y así, que de repente es de, caray, como que sí está dándole bastante al tino, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque están jugando. Claro. Y entonces, en este tema del juego, pues es parte de la conexión con el universo. Y que finalmente es la creatividad. ¿Y la creatividad de dónde viene? Pues es de ahí, ¿no? Sí, claro, al final el subconsciente colectivo, exacto. pues de ahí bajas la información Sí. que está en... Sí, tal cual. O sea, todos los seres humanos estamos conectados a este internet espiritual. Claro. Y entonces, pues de ahí se baja la información, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decirte, pues, estás viviendo esto o no estás viviendo tal cosa? Con las cartas, con la conexión, con el agua, con el fuego, es a través de eso, a través de bajar la información e interpretar la sincronicidad. Claro. Eso técnicamente es lo que sucede con todas las mancias. Bajo la información, una parte con la intuición, y la otra es a través del conocimiento, interpreto la sincronicidad. Sí, claro. Entonces yo normalmente cuando enseño dentro del círculo que llevo, específicamente las mancias, lo que les digo es, qué padre que tengas un don, pero el don sin aprendizaje no te va a dar la información completa. El aprendizaje sin el don, pues tampoco te va a dar toda la información. Entonces desarrolla las dos cosas. Claro. ¿No? Desarrolla tu intuición y esta capacidad de bajar la información, claro, y desarrolla tu aprendizaje intelectual a través de conocer los signos y los símbolos en las cartas o en el caso de las runas o la mancia que elijas. Claro, con la que vibres más y con la que más te Exactamente. acomodes, Al final, si a ti te acomoda el tarot de los perritos, pues con ese vas a sentirte a gusto. Y al final Claro. el contenido simbólico del tarot de los perritos, el tarot de las brujas, el tarot de los dragones, el tarot de... acabo de ver uno de Alicia en el País de las Maravillas que está precioso. Yo quiero el de Harry Potter. ¿No hay? A mí el que me puede encantar es el de El extraño mundo de Jack. Ah, mira. Es precioso. Y tiene el mismo simbolismo que el Tarot Readers, que es como el oficial o el canon, el que tiene como más conocimiento. Tiene exactamente los mismos símbolos. Lo único que cambia es que, pues, en vez de ser un caballero o en vez de ser un monito en una con unos leones chichones enfrente, porque así es el de Chariot. ¿Qué? Es que leones chichones. La carta de la carroza es un señor con unas esfinges enfrente. Entonces, entre los cuates siempre bromeamos que es el señor de la bañera con los leones chichones enfrente. Entonces, o sea... Yo ya había escuchado a Robin del de Batman, santos chichones, pero así, señores chichones, o santas, pero... leones. Señores, no, los leones chichones, no. Pero sí, o sea, al final esa simbología de las esfinges va a estar en cualquiera de las cartas de tarot que te encuentres. Entonces el simbolismo va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es la imagen. Claro. Entonces, no sé, los amantes en una puede ser dos personas, o sea, el típico que son los dos monitos, frente un monito a y una frente. mona.
el hombre viendo a la mujer viendo a un ángel que está en el cielo, y cada uno con un árbol en la parte de atrás, que esa es como la imagen tradicional. Y por ejemplo en este mazo de cartas, que es el tarot pagano, creo que es una persona con su túnica viendo hacia una Y de camino, de un lado un bosque con todo su grupo, con su círculo, y del otro lado una granjita con su familia. Ok. Entonces, al final, las dos, en la interpretación de los símbolos, va a tener que ver con el cruce de caminos, va a tener que ver con las elecciones, va a tener que ver con... No podemos hablar de política. no ese tipo de elecciones. Ah, perdón. Decisiones. Las decisiones que tomas. Perfecto. Entonces, desde ese punto, pues son exactamente lo mismo. Claro. ¿No? Nada más dibujitos distintos. Sí. Están las runas brujas, están... Digo, hay un montonal de mancias. Y en algún momento he visto personas utilizando cartas de juegos que salen de los cómics o que salen del anime, utilizarlo para usarlo como oráculo. Existe una caricatura que se llamaba Sakura Card Captors, sí. y sacaron un deck de todas las cartas que salen en la caricatura. Ok. Y hay quienes lo utilizan como oráculo. Entonces nada más es cuestión de entender el simbolismo de la carta y pues aventarlo. Al final puedes desarrollar tu propio oráculo, hay un montón de gente que lo ha hecho, y entonces está el oráculo de las diosas, está el oráculo de las mujeres, está el oráculo de los santos, o sea, está el oráculo de los ángeles, ¿no? El punto es que entiendas el simbolismo de cada cosa, y que, volvemos al mismo punto, pues también tengas la intuición para bajarle esta información extra. Sí. Yo tengo una pregunta y bueno, las mancias... A ver, antes de que preguntes, me gustaría de una vez, los que nos están viendo, María Solomé nos está viendo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Minerva Martínez, hola, qué gusto ver, qué gusto ver que nos estás viendo. Y Miriam Loa dice, buen día, buen programa, saludos. Entonces, perdón, pero quise de una vez decirlo. No, ya se me olvidó. Ay, no es ya cierto. vas a empezar. La cuestión de aquí de las mancias, ok, cada quien tiene su herramienta para hacer algún tipo de lectura o de adivinación, por decirlo así. ¿Es así la cuestión? Básicamente. Ok. ¿Quién decide qué es una mancia? O sea, ¿cómo es que nace esa mancia? ¿Cómo es que deciden, voy a leer los huesos de, no sé, o los frutilupis o los, no sé. Históricamente estaría muy divertido lo de los frutilupis. Históricamente, la mayoría de las mancias como más antiguas son los caracoles, los huesos y como estas como versiones más primitivas. Tenían más que ver con el mensaje que le daban a los sacerdotes, a los guías, al líder de la tribu, que en aquel entonces era pues no había diferencia entre la parte religiosa y la parte de gobierno. Y entonces las personas pues hacían su tirada con los huesos. Por ejemplo, en el caso de las personas nórdicas, si mal no recuerdo, también algunas tribus celtas y algunas tribus griegas como de la versión más antigua, tenían esta parte de la lanzada de las piedras y de los huesos. Y en África, pues los caracoles y también los huesos, ¿no? O sea, básicamente puras cosas naturales. Exactamente. Que venían de la naturaleza y hasta donde le pedían permiso a la naturaleza para tomar esas herramientas y usarlas a su beneficio. Exactamente. La mayoría de las veces, digo, y está demostrado que también pues tenían ahí que ver honguitos y cositas divertidas. Champiñones. Champiñones.
que pues, también Peyotazo. alteraban un poquito el estado de conciencia. Y entonces hacían su tirada y en la tirada interpretaban. Y entonces era la forma en la que los dioses se comunicaban con ellos, o que el destino, o que ponle el nombre que le quieras poner dependiendo de la cultura. Pues ¿no? es que finalmente siempre se ha pensado eso, ¿no? Siempre vemos o creemos o sabemos o la fe que le tenemos a que siempre hay algo más, tan solo de voltear al cielo y verlo azul, ¿no? Sí, claro, esta parte de, pues hay algo superior, Sí. Entonces, pues de alguna manera me tengo que comunicar o debo de encontrar cómo comunicarme con ese algo superior. Y entonces, así es como técnicamente empiezan las mancias. Y con el tiempo van evolucionando y se van como haciendo cada vez más como específicas y más creativas. Entonces, la forma en la que se desarrolla el tarot va como muy de la mano con la educación y con las revoluciones, ¿sabes? O sea, la temporada en la que se desarrolla el tarot como tal, inicialmente se desarrolla como cartas de enseñanza, ¿sabes? Cuando a los niños les ponen así de, este es el elefantito, y este es la jirafita, y este es no sé qué, y con la imagen y el nombre. Son las galletas de animalitos. Casi, o sea, pero no, o sea, eran dibujitos que se hacían para enseñarle a los niños ricos, que los tutores las utilizaban. Inicialmente así era como se iban como utilizando. Poco a poco se fueron modificando a través de el estudio de los símbolos y empezaron a utilizarlo. Y esta es una de las tantas historias que existen acerca del origen del tarot. O sea, en internet vas a encontrar como 3000 diferentes versiones de esto. Claro. Algunas que te van a llevar hasta Egipto y algunas que te van a llevar a parte de la Edad Media. Al final, la historia, pues es difícil saber cuál es la verdad, sobre todo ya en estos tiempos. Pero, o sea, esta es como la que a mí me enseñaron, ¿no? Empezó de esta manera y poco a poco la gente lo fue utilizando como poniendo los símbolos ocultos para que si alguien te las cachaba, pues tú dijeras, no, pues es que no pasó nada y nada más son dibujitos para enseñar cosas. Ajá, ¿no? sí. Y entonces, pues poco a Es poco el se fueron arbolito atrás de utilizando. la señora que está ahí. ¿No? Y entonces, con el tiempo lo fueron acomodando y le fueron dando un significado específico y eventualmente alguien dijo, mira, puedo ver cosas diferentes aquí y tienen que ver contigo. Ok. Entonces, el uso de las runas, pues también hay como 35 diferentes versiones de la historia de las runas. Hay algunas que la avientan hasta los albores de la humanidad y hay otras que el uso específico que tenemos de estas runas se las avientan a los alemanes de 1940 y tantos, ¿no? Ok. Y entonces la versión de la historia, pues puedes elegir cuál se te hace como que te vibra más, pero pues sí hay como bastantes fuentes de las cuales podemos encontrar las historias. ¿Cuál es la real? A este punto yo no te sabría decir exactamente, pues sería como cuestión de echarte un super clavado a los libros, pero aún así pues se complican ahí las historias porque pues siempre el que tiene la capacidad de contar la historia la va a contar a su manera, ¿no? Son las versiones de cada quien. Mira, me preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre los druidas y los celtas? El druida es el sacerdote del celta. O sea, el líder sacerdotal y social. El de mayor rango. Es el druida, exactamente. Pues no necesariamente de mayor rango, porque como tal era como celta es el grupo de personas, druida es el nombre que se le da al líder espiritual. Y pues específicamente de los celtas digo que los celtas es hablar de un montón de lugares, pero básicamente es lo mismo. Sí, porque los celtas eran como una región, ¿no? No como tal, lo que pasa es que los celtas inicialmente como las versiones más antiguas que se han encontrado es al centro de Europa, más pegado hacia Rusia. Ajá. Pero el espacio que abarcan es desde esa zona hasta Inglaterra, hasta Irlanda, de hecho.
Entonces, pues todo eso tiene influencia celta. Los lugares como más importantes de influencia celta, pues son la zona de la Galia, que es norte de España y Francia, y pues los celtas que más se conocen, que son los pictos y los celtas ingleses, escoceses, irlandeses, o sea, de la Bretaña. Yo los voy a interrumpir porque tenemos que irnos al correspondiente corte. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, ya. Wow. De hecho, ya nos pasamos. Ok. Qué pasados. Pero en fin, ahorita Sale. vamos al corte y regresando vamos a hablar ahora sí directamente de ti. Muy bien. De que eres un sacerdote Wicca. Ahorita nos vamos a ver. Muy bien. Ok. Puro entretenimiento llega con La Coctelera, el programa de televisión que te llevará a dar un giro a tu diversión y la vida social de Querétaro. En cada emisión, nuestro talentoso equipo de conductores expertos en diferentes áreas, espectáculos y vida social te presentarán temas de interés y novedosos, porque aquí no ventaneamos el espectáculo. Aquí lo botaneamos. Jueves 8 de la noche, con Cristian Castillo y Germán Ruz, a través de... ¿Te gustaría formar parte de la familia SM Radio? Pues ahora tienes la oportunidad. Comunica lo que quieras, ten tu espacio y platica de lo que más te interesa y de lo que más te gusta. Comunícate en este momento a los teléfonos que aparecen en esta publicación y pide informes, porque juntos somos más. Queremos saber de ti y en SM Radio te estamos esperando. Entre muchos sueños, no has encontrado algo en ellos. Y eso es la llave que abre lo que siempre has querido en tu vida. La llave de tus sueños, con Grecia de Santiago. Hola, ¿cómo están? Yo soy Grecia de Santiago y quiero invitarlos a que me acompañen en La llave de tus sueños, un programa dedicado a los bienes raíces, la guía perfecta para comprar, rentar o vender tu inmueble. Sábados a las 11 de la mañana por SMTV. INTC, tu mejor conexión. Oh, yeah. Mientras no se te prendan los ojitos como la Diana Salazar, todo está bien. Digo, los que son de nuestra época, el extraño retorno de Diana Salazar. Pero aquí ya estamos con Laurita Salazar. Ah, no es cierto, Laurita Pérez. Por favor, por favor. Y ahora seguimos, mi querido José o José. José. Mi querido José. Ahora sí, dinos, ¿qué te dio por meterte en esto o que se te metiera esto en la cabeza? Sí. Pues mira, te digo, realmente el asunto es... desde muy chico me interesó pues, todo este tema de los celtas, de los druidas exactamente. La mitología me encantaba desde muy chico y pues la mitología está llena de magia, ¿no? Entonces siempre que veía yo esto era como esta parte de oye, pues yo quiero vivenciar eso, ¿no? La historia de Merlín y Arturo y los caballeros de la mesa redonda y toda esta parte de la magia me llamaba mucho la atención. David Copperfield, no sé, Chekai. Ese es ilusionismo. Magia en el sentido espiritual, por decirlo de alguna manera. Okay. Que además siempre como he tenido esta conexión espiritual como muy desarrollada. Okay.
Entonces siempre he estado buscando algo con qué sentirme conectado. Y específicamente, pues te digo, a los 15, 16 años es cuando encuentro este movimiento y pues me llenó por completo y pues fue como pues de aquí para el real y hasta donde tenga que llegar. Entonces, pues sí, como te decía, pues siempre empecé como desde este lado como medio nerd, como medio geek, y pues eventualmente pues descubrí que existía esto, que podía vivenciarlo. Digo, si bien no es como abracadabra y se van a aparecer las cosas, o bim bada boom, o la palabrita que se te ocurra mágica, y va a aparecer un carruaje hecho con calabaza. Ay, no, guacala. Cada quien así, lo haces en tacha y queda todo dar. Pero en general, o sea, esta parte de pues sí, no es de un momento a otro el asunto, pero pues ver que resulta un hechizo, ver que resulta que tiro las cartas y de repente pues veo que lo que estoy diciendo es verdad. El sorprenderte con el cómo se mueve el fuego durante un ritual, o sea, como toda esta parte que dices, oye, pues sí, algo sí está pasando aquí, ¿no? Entonces eso al final es lo que terminó haciéndome elegir este camino. Entonces, pues desde esa edad hasta ahora ha sido el seguir con el camino y seguir investigando, el seguir leyendo, y pues ir descubriendo cada vez más cosas, conocer la historia y el origen de las cosas. Una de las primeras frases que me dijo mi maestro cuando empecé fue: duda de todo hasta de la existencia de los dioses y de ti mismo, hasta que puedas demostrarte a ti mismo lo contrario. ¡Wow! Pero eso debería de ser como para todos, ¿no? Yo sí creo que sería como lo ideal, que todos creciéramos con esa premisa, porque al final es... O sea, yo puedo decirte que yo creo en los dioses o en la divinidad o energía superior o ponle el nombre que quieras, porque lo he experimentado en mi vida. Claro. Yo creo en la magia porque la he experimentado en mi vida. Yo creo en las mancias porque las he experimentado en mi vida. Pero antes de creer en ellas las cuestioné y las estudié. Ok. Porque lo que te decía, para mí es esta parte de qué padre que tengas un don, qué padre que puedas ver cosas o que puedas hacer cosas, pero pues también hay que estudiarle. O sea, ahora sí que es como la comida a los niños. ¿Cómo dices que no te gusta si no lo comes? Si no lo pruebas. Probado. Exactamente. Y entonces desde ese punto pues es en el camino de cuestionar las cosas y descubrir que son ciertas, pues cada vez como que la emoción va creciendo, ¿no? Claro, pero ¿tú con qué comenzaste? O sea, por ejemplo, dices, conociste a esta persona, supiste que había este movimiento, él te invita, pero ¿qué pasó? Él no me invita, yo me invito solito. Bueno, pero te invitas, te anexas, te juntas, como lo quieras llamar, pero ¿cómo es que empezaste tú solito a investigar o él te fue dando unas guías? Autodidacta. Exacto. Un poquito de las dos, porque al principio pues era como más, y en general Wicca es como mucho de boca a oído. O sea, de un maestro y un alumno, o un maestro y varios alumnos, o un como par de ancestralmente, ¿no? Ajá, o sea, que de los abuelos a los hijos, a los nietos. Y técnicamente Wicca es un, además de ser una religión, un movimiento espiritual, es una escuela iniciática. O por lo menos algunas vertientes de ello. Porque así como el cristianismo ha sufrido como muchas variaciones y hoy tenemos un montón de diferentes tipos de cristianismo, lo mismo ha sucedido con Wicca, y entonces pues hoy existen tantas Wiccas como personas que las practican. Claro. Pero las corrientes son la corriente tradicional y la corriente como ecléctica. Okay. Y entonces, pero perdón que te interrumpa. Hemos mencionado muchas veces Wicca. Ajá. ¿Cuál es la traducción real de Wicca? Porque yo podría pensar, digo,
todo lo que es Wicca para mí son brujos, brujas, o ¿cómo le llaman a estos que se confundían como brujos, pero que realmente eran científicos, eran como herbolaria, alquimistas. hechiceros, alquimistas, Okay, exacto. Mira, Wicca, originalmente la forma de llamarlo era brujería tradicional británica o europea, y Wicca viene de un vocablo indoeuropeo que es wit. Entonces, originalmente wit, para expresarse como sabio o sabia, que wit es sabiduría. De hecho, la palabra wise en inglés viene de este mismo vocablo. La palabra wizard y la palabra witch vienen de este mismo vocablo. Sí. Entonces, para denotar sabio era wicha, para denotar sabia era wiche, pero entonces wicha se convierte en wizard y wiche se convierte en witch. Okay. Hace algún tiempo, buscando como todo este tema del origen de las palabras, al parecer también bruja, de donde viene bruja, también viene de este mismo vocablo, nada más lleva un camino un poquito más largo. Por lo menos eso fue lo que encontré en esa investigación en específico, aunque pudiera verse un poquito forzado el origen, pero hay muchas palabras que vienen de este mismo vocablo y pues técnicamente significa sabio o sabia. Por eso es que para muchos que practicamos, Wicca significa el camino a la sabiduría, o eso es lo que representa para nosotros. Y entonces pues ya con la evolución de la tradición, sobre todo en el siglo XX, es cuando se elige esta palabra para representar a esta vertiente de la brujería tradicional. Así como la llamas, que es tradicional. Obviamente se dice que es tradición cuando es algo que se practica desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero todo esto viene, hablábamos de Inglaterra, Finlandia, bla, 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 ¿no? ¿Como tradición viene desde allá? Ok. Es interesante, sobre todo como la parte histórica, porque, vuelvo al mismo punto, va a haber quien te va a decir que esto lo inventó un señor en los años 50, Gerald Gardner, y va a haber quien te va a decir que viene de mucho más atrás. Entonces, como tal, el nombre Wicca y muchas de las cosas con las que lo identificamos hoy en día viene justamente de Gerald Gardner, que era un señor muy interesante en Inglaterra en los años, si mal no recuerdo, la abolición de la ley en contra de la brujería en Inglaterra fue alrededor del año 1952. Y a partir de ahí, Gerald Gardner saca un libro en el que expresa que siguen existiendo brujas en Inglaterra. Y a partir de ahí empiezan a surgir como muchas familias que dicen, oye, pues es que yo también estoy aquí, oye, pues yo también le hago a eso. Y entonces se empiezan a juntar y de ahí viene lo del Wicca. Exactamente, ya como tal, como los principios o las formas en las que la mayoría de los wiccanos nos identificamos, viene del Concilio de Brujas de América. Puede que falle con la fecha, pero es del año 63, según yo. No, sí, 63 o 69, una cosa por el estilo, en donde se escriben 13 principios de la brujería tradicional o de Wicca. Algunos de ellos hablan sobre pues que no adoramos ninguna imagen llamada Satanás y cosas por el estilo, que no tenemos ningún odio contra ninguna otra religión, solo que pues no nos gusta que se hagan llamar la única religión. Pero en general describir que lo que hacemos es adorar a la naturaleza y buscar en la naturaleza las enseñanzas morales, tener una sintonía con la naturaleza y con todos sus ciclos, y viene como un montón de cosas muy, muy padres en estos 13 principios de Wicca, del Congreso de Brujas de América de ese año.
Eventualmente, pues entre todos ellos se pelearon y cada quien hizo su vertiente, pero esa sigue siendo las bases hasta el día de hoy de lo que hoy llamamos Wicca moderna. Ok. Pero a ver, desde tu pregunta de que sea tradición, ok. digo, nomás como para seguir con el hilo, esta cuestión de que sea tradición, al final no nada más es este señor que vino a decir, oye, pues sí existen, sino desde mucho antes la llamada brujería tradicional británica, pues ahí estaba y se practicaba entre las familias. La única cuestión es que no se practicaba abiertamente porque existía una ley antibrujas y pues bueno, durante mucho tiempo se les casó, se les quemó y se les ahorcó, ¿no? Y entonces pues si me van a ahorcar, pues mejor no lo practico, o simplemente se fue quedando como tradición en la familia, de la misma manera que en la brujería tradicional mexicana, pues llegas y oye, pues traes una vibra muy pesada y te pasan el huevo por todos lados, o agarran la ramita de pirul y te la sacuden por todos lados, ¿no? Es exactamente lo mismo que con el tiempo pues se va volviendo parte de la vida. Aunque pues a veces mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene como toda esta parte, ¿no? Entonces simplemente se fue integrando a la vida de las familias y de repente fue de, oye, pues sí, yo también le armo a eso, ¿no? Claro, porque mi abuelita hacía, ¿no? Lo que te acabo de decir de las cartas, por ejemplo, ¿no? Ahorita que lo mencionas igual, bueno, yo creo que todos en nuestra familia, alguien te ha limpiado con un huevo, alguien te ha hecho la sacudida del pirul, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención y que acabas de mencionar es buscar en la naturaleza, ¿no? Finalmente, entonces, por lo que entiendo ahorita, digo igual y estoy mal, y por favor corrígeme, ¿no? Todo este movimiento Wicca está basado solamente en la naturaleza. Sí, no. O sea, la naturaleza es como la base, pero el proceso general es la sabiduría. O sea, como tal, en este tema de que Wicca significa sabiduría, la idea es buscar la sabiduría en todos sus aspectos. La base es la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la forma en la que normalmente se enseña tiene que ver con las 8 festividades que tenemos. Entonces, las 8 festividades son pues, equinoccios, solsticios y los puntos más altos de cada una de las estaciones. En los que en verdad se nota la estación. Entonces, cada uno de ellos se va haciendo un equivalente con la vida del ser humano. Y entonces se hace por lo menos la forma en la que yo lo enseño, tal vez no todos los sacerdotes lo enseñan de esa manera, pero como yo lo enseño es con una fábula. Y entonces yo te voy diciendo que, por ejemplo, la primera festividad y que representa el nacimiento de la luz es el solsticio de invierno. Entonces, en el solsticio de invierno nace el dios de la diosa. Y entonces, toda la larga noche, que el solsticio de invierno es la noche más larga del año, toda la larga noche es el trabajo de parto de la diosa. Y es esta larga noche intensa para que al final nazca una pequeña luz. Y esa pequeña luz, en la siguiente festividad, es este bebé que necesita que le enseñen. Entonces la diosa como madre le enseña a utilizar su luz, que en el equivalente cristiano vendría siendo la Candelaria, ¿no? La noche de las luces sería la segunda festividad. Siguiente festividad, entonces el dios ya es un niño más grande y lo que quiere es jugar. Entonces, ¿cuál es la que viene? Es el equinoccio de primavera. Y entonces con el juego, el calor, empieza a calentar la tierra y empiezan a surgir las flores, y entonces la diosa se convierte en su compañera de juego. Deja de ser su madre y se convierte en su compañera de juego, y de ahí viene el siguiente, que se llama Beltane, y en Beltane pues ya crecieron, ya son adolescentitos, ya están en la edad de merecer, y se voltean a ver y se echan un ojito y se coquetean y se dan sus besuquis y pasan más cosas, y entonces la semilla llega a la tierra, abejita y la mariposita. Llega la abejita y deposita la semillita en la florecita. Y entonces, pues tal cual, tiene que ver con la fertilidad. Y justo en este camino del año, en este ciclo del sol, es el momento en el que tradicionalmente se inicia la siembra.
Entonces todo lo anterior fue el invierno, el cómo pasas de ser el niño desprotegido en el invierno a que las flores empiezan a crecer en primavera y entonces puedes recolectar algunas cosas y ahora estamos en el punto en el que se siembra. Digo, ya con la tecnología puedes sembrar todo el año, pero de la manera tradicional, sí, pues, claro. en esas fechas es en las que se siembra, porque ya está la tierra caliente, porque ya todo está bien para que la semilla vaya a dar su fruto. El siguiente tiene que ver con que el sol esté en su punto más alto, que es el solsticio de verano, y entonces en Lita, que es el nombre de esta festividad, se celebra todo lo que tiene que ver con lo masculino. Digo, no es como que te estoy hablando como de la parte del dios, ahorita te hablo de la parte de la diosa, que también es muy importante en este sentido, pero el ciclo del sol está relacionado con el sol, con el dios, el ciclo de la luna está relacionado con la diosa, pero también el ciclo del sol está relacionado con la diosa, porque en este punto pues la diosa ya está embarazada. El dios es fuerte y grande y tiene el poder, y entonces se va a casar y es el líder de la tribu, y la diosa se queda en casa cuidando lo que está creciendo dentro de ella. Voy a ver si no nos reclaman los del feminismo. O sea, mira, mejor que como pregunten, ¿no? Mejor que nos hablen, nos pregunten y vemos qué, sí, ¿no? porque Claro. ya queda poco tiempo. Pero perdón que te voy a volver a interrumpir. Sí, claro, con todo gusto. Porque a mí se me olvidó ese por qué decir por qué. Pero a final de cuentas, la cuestión de los Wicca, ¿se puede traducir realmente brujo? Esa es una pregunta. Sí, técnicamente significan lo mismo. Sabiduría, sabio. Los Wicca, brujos o brujas o Wicca hombres, Wicca mujeres, ¿se juntan los dos o todos van por separado? Porque yo lo poco que he encontrado son Wicca hombre y Wiccas mujeres. Si lo que te estoy platicando ahorita específicamente tiene que ver con el dios y con la diosa viviendo en comunidad. Ajá, pero a final de cuentas tienen relegadas a ciertas actividades a las mujeres o a la diosa. No tal cual, o sea, al final pues todo está como parte. O sea, el dios lleva su propio camino y su propio crecimiento, la diosa lleva su propio camino y su propio crecimiento, pero si no están juntos, pues no pasa nada, no funciona. Entonces, o sea, al final, si eres hombre, mujer o te identifiques como te identifiques, pues podemos chambear juntos, porque al final, ¿cómo voy a entender yo la parte femenina si no lo vivo con alguien que la vive? ¿Cómo va a entender alguien, una mujer o una persona que se identifique como mujer, la parte masculina si no lo vive con alguien que se identifique como hombre? No, y yo creo que lo que nos estabas comentando ahorita es como la parte tradicional de cómo tú lo manejas, ¿no? Sí, cómo yo lo aprendí, cómo es que se expresa en la mayoría de los grupos, porque al final, o por lo menos en mi forma de entender y como yo he crecido y como muchos grupos con los que he tenido contacto es, pues si yo no convivo con la otra parte, pues va a estar complicado. Existen grupos que son solo mujeres, existen grupos que son solo hombres, existen grupos que solo son comunidades LGBT, pero eso tiene más que ver con un tema de exclusión personal, o sea, ellos lo eligen así, pero las enseñanzas de la tradición como tal, pues viene como con las dos partes. Claro. Entonces, ya sea que o sea, desde esta visión binaria, ponle tú, pues la cuestión es que somos complemento, o sea, la parte binaria es el complemento. Entender que pues yo tengo estrógeno también dentro de mi cuerpo, tú tienes testosterona también dentro de tu cuerpo. Exacto. Inicialmente en el útero todos empezamos técnicamente como mujeres, ¿no? Y ya después se van desarrollando otras cosas. Claro. Entonces los dos tenemos el dios y la diosa dentro. Ok, y por ejemplo, dentro de esto, y perdón, la última pregunta para dejar de hablar a Lauris. Dentro de estas enseñanzas o digamos maestrías o maestros, es como el maestro Jedi, está el Yoda, está o sea, hay niveles.
Sí, como te decía, Wicca es una escuela iniciática, de alguna manera. Entonces, bueno, en todas sus maneras. Hay quienes no lo llevan de esta manera, hay quienes pues simplemente lo viven como un taller, como un curso de magia Wicca, y enseñan como los principios. Dentro de la forma más tradicional, o existe el tradicional iniciático, o la Wicca tradicional iniciática, que específicamente es la que yo sigo, que primero se inicia con algo que se llama como candidatura o postulantaje. Este postulantaje dura un ciclo de un año, o sea, todo el ciclo del sol, y en esa parte se aprenden las bases, se aprende como la parte ritualística y se aprende mucho de quién soy, porque al final si no me conozco yo, pues cómo quiero entender lo que me rodea. Y a partir de que se termina eso, por libre voluntad del postulante, si lo elige, se puede iniciar. Es un ritual de iniciación para pasar al siguiente grado, que es el primer grado o grado de iniciado. En ese y en los siguientes pues se va el camino de manera escalonada, por decirlo así, porque al final es, si no sabes caminar, ¿cómo te voy a enseñar a correr? ¿No? Como toda enseñanza de cualquier cosa, ¿no? Y entonces específicamente lo marca, o sea, la tradición Wicca lo marca con rituales de paso, para como tener este enfoque fuerte de al final un ritual es una puesta escénica. Y entonces esta puesta escénica que me conecta con lo divino, el utilizarla para marcar un paso, pues entonces me va a dar todo el ímpetu y me va a conectar con eso, con ese siguiente camino o con esa siguiente parte del camino. Entonces, pues esas son las graduaciones, ¿no? O sea, finalmente es eso. Le sí, damos claro, un valor, le damos una escena, te empoderamos en un momento dado por haber terminado cierto ciclo y sigues adelante con el siguiente aprendizaje que te corresponda. Exacto, y entonces es iniciado, aprendiz y sacerdote o sacerdotisa. Y pues básicamente yo siempre he dicho que el sacerdocio es como el verdadero primer paso, porque ahí es cuando es de pues órale, sí, o sea, ya estudiaste un montón, ya estudiaste las bases, ya conociste las bases de las mancias, de la mancia que a ti más te gusta, ya conociste las bases de no sé, si te quieres especializar en herbolaria, si te quieres especializar en no sé, cualquier vertiente de la búsqueda de la magia, pues adelante. Y ya conoces las bases de la ritualística específicas de la tradición. Entonces, a partir del sacerdocio es, pues, mamita, papito, vámonos. ¿No? A echarle ganas y a descubrir más cosas. Y también por eso te digo que cada persona tiene su propia versión de Wicca. Porque cada quien lo vive cada de manera quien lo va diferente. a vivir de manera diferente. Ok, y es totalmente vivencial. Claro, completamente. Entonces, yo normalmente lo recomiendo como en una versión de grupo, de círculo, de coven o convenio. Cada grupo le da como ese diferente nombre. Covenant, coven o círculo. Coven Padawan. Y sí está como... O sea, sí se pudiera relacionar con los Querido Jedi, Solín, porque pues es el Padawan, el caballero y el maestro, ¿no? Ajá. Y que al final la mayoría de las escuelas iniciáticas tienen estos grados, la masonería, los rosacruces, cada una de las escuelas iniciáticas, o la gran mayoría, tienen estos 3 grados base, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente esa es como la visión. Vuelvo a repetir, no todos los wiccanos lo llevan de esa misma manera. Hay muchísimas vertientes hoy en día, y pues ahí es donde se vuelve como te voy a decir qué es lo ¿no? que más me gusta de todo lo que dices. Lo que más me gusta es que sea la enseñanza a conocerte a ti mismo. Creo que esa parte es sumamente importante, más en el periodo de las edades en las que todo mundo comienza, porque sigue el momento en el de bien, no sé cómo llamarlo, shakespeariano a lo mejor, de dónde vengo, a dónde voy, claro, ¿no? Entonces no sé quién soy, ¿no? Entonces, y justo para mí es la parte más importante, si te soy honesto. Para mí el entender quién soy y
obviamente, pues esta fábula que te contaba, pues también lo utilizo para entender esto, ¿no? Es cuáles son los principios en mi vida, cuáles son las cosas que yo permito que nazcan en mí y eventualmente, pues las cosas que permito que mueran, ¿no? El hacer las paces con lo que me permito vivir y con lo que permito que muera en mí, porque todos los días estamos naciendo y muriendo, y entonces, ¿qué es lo que estoy en verdad permitiendo que muera? Tal vez lo que ayer era, hoy no lo voy a hacer, porque las experiencias me van cambiando. Y es entonces, de sabios cambiar de opinión. ¿Cómo puedo llevar esta recapitulación constante para estar entendiendo los mensajes que me da la vida y para estar entendiendo como el quién soy constantemente? Porque pues sonará como muy, muy bíblico el asunto de quién soy, pero sí, pues, claro. Híjole, o sea, todo el tiempo requiero estar entendiendo eso. Y todo el tiempo tengo que estar entendiendo que estoy en un proceso de aprendizaje. Finalmente, creo que parte de la sabiduría que estás buscando con la naturaleza, pues así es como comenzó la ciencia, ¿no? Exactamente, o sea, al final los alquimistas no hubieran llegado a donde llegaron y la ciencia no estuviera donde está, si no hubiera sido por los druidas y los sacerdotes de la antigüedad que empezaron a investigar las plantitas y que empezaron a investigar lo que les rodeaba. Claro, y de ahí salieron matemáticas, por ejemplo, todo está basado en eso, en la naturaleza. Bien, tienes que meter las matemáticas. Ay, chihuahuas. Híjole. Ciencia, es ciencia. Entonces, al final, la parte que a mí se me hace como más divertida es cómo puedo explorar el universo que me rodea y al mismo tiempo explorarme a mí mismo. Es como el papalote. Explora. Sí, Toca, explora y aprende. Exactamente. Y diviértete. Y sí, claro, porque pues ahí nada más aprende y no te diviertes, entonces ya ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, justo es llevar a cabo esta parte de me voy conociendo a mí mismo, voy conociendo mi entorno, entiendo cómo funciona el universo que me rodea. Claro. Y entonces, a partir de ahí voy creciendo. Claro. Entiendo mis ciclos, mis ciclos personales, mis ciclos como ser humano, ¿no? Sí. Constantemente tenemos cambios a nivel psicológico, a nivel fisiológico, ¿no? Claro. Todo se renueva a nivel fisiológico. Sí. Entonces tengo ciclos constantes dentro de mí y tengo ciclos como sociedad, ¿no? Sí. La historia es cíclica. ¿Y también te hace ojitos el lado oscuro? Híjole. Bueno. Mira, al final... Sí, ¿qué tal si estamos con un próximo Lord Sith y entonces sí? Acuérdate que el lado oscuro solamente es la ausencia de luz. Y que lo bueno y lo malo son bien subjetivotes, ¿no? O sea, porque pues, híjole, pues este monito fue y robó una manzana, pero era para alimentar a su familia. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, no? O sea, entonces sí, dentro de Wicca tenemos como una guía moral que se llama la red de Wicca, que en resumidas cuentas como tal lo que se llama red de Wicca es una frase que es haz lo que quieras, a nadie dañes. Eso está padre. Entonces, haz lo que quieras, a nadie dañes, es la red de Wicca, pero existe todo un poema que te explica cuestiones tanto morales como prácticas en la parte ritualística, y que normalmente cuando yo lo enseño vamos frase por frase, ¿no? Y normalmente es en inglés, que la autoría original es en inglés, y entonces es irla traduciendo en sus diferentes vertientes, ¿no? Es by the Wicca law you must, in perfect love, in perfect trust, ¿no? Por la ley Wicca o por la gran ley, tú deberías, no es tú tienes que, es tú podrías o tú deberías, ¿no? Es como, pues es tu opción, tú lo eliges, y entonces en perfecto amor y en perfecta confianza. Entonces ir como desentrañando cada frase de este poema. Es un poema precioso, si tienen chance búsquenlo como Red de Wicca. Las versiones en español no son tan poéticas ni tan bonitas como la versión en inglés, porque pues fue como fue creada, claro. Pero también tienen un mensaje muy similar y también se le pueden sacar todos los significados. Cada vez que la estudio le saco más significados y pegan cosas diferentes en el corazoncito, ¿no? O en la mente. Porque pues de repente es entender desde la visión moral cada una de estas frases. No, y supongo que también, como cualquier libro creo,
Hay veces que tienes un libro favorito, lo lees, le encuentras ciertas cosas. En mi caso, un libro que me fascina es El Alquimista, y cada vez que lo leo le encuentro algo diferente. No sé si es la etapa en la que yo estoy, no sé si es el momento que estoy viviendo, algo, pero cada vez que leo el libro, cada vez que se lee en ciertas partes, siempre le encuentras algo nuevo. Creo que esa es la parte enriquecedora, claro, en donde todo mundo tenemos cierto aprendizaje más, y que el detalle es como lo sutil, lo bonito. Exactamente. ¿No? En donde viene... Digo, y del mismo autor, pues está Brida, que justamente se menciona la palabra Wicca en ese libro. Ajá. Porque algunas cosas, digo, está como muy diluido por la parte romanticoide del libro, claro, pero hay algunos principios y cuestiones del tema wicano y de la enseñanza wicana en ese libro. No es todo lo que dice, porque la mayoría de las cosas tienen que ver con lo romántico, claro, pero digo, es uno de los lugares donde aparece la palabra. Claro. Mira, qué interesante. ¿Qué Nos creen? Dice Enrique Pérez, excelente programa, un fuerte abrazo a todos. ¿Qué creen? Sí, ya vi la hora. Lástima que terminó. Sí, ya vi. Sí, ya se nos hizo un poco tarde, pero hizo tarde. Muy interesante todo esto. Sí, de verdad que sí, me gusta mucho esta parte de conócete a ti, conoce tu entorno, sigue aprendiendo, básate en la naturaleza. Esta parte está muy padre, la verdad es que muchas felicidades. Muchas gracias. No quiero que terminar el programa sin hacerte una atenta invitación. Próximamente, por favor, todos estén atentos a a un próximo programa. Esperemos, no creo que sea el próximo programa, pero tendremos muy próximamente en este mes de marzo una mesa redonda con todas las mancias, y contigo, si gustas acompañarnos. Claro, sí, con todo gusto será una honor. Sí. Mira, Zach Briseño dice, siempre se aprende algo nuevo, gracias por compartir. Con todo gusto. Al final sí, el conocimiento es para todos. Así es. Ahora sí que aquí está. Contamos contigo para... Claro que sí, completamente. Sí. ¿No se nos van a pelear todos? No, digo, igual y hay cuestionamientos, pero creo que al final el poder entender las visiones de otros es como bastante enriquecedor, ¿no? Muchas gracias, señor José. Sí, muchísimas gracias, José, por estar con nosotros y por decirnos todo esto esta noche, porque la verdad abre mucho al conocimiento, y sobre todo dejar la semillita, a lo mejor a alguien por ahí le gustaría saber más. Sí, claro que sí, digo, por ahí ya en el flyer están las redes, claro, ahí cualquier información que quieran es Círculo Wicca Querétaro en Facebook. Okay. Y pues lo que requieran, lo que quieran preguntar, ahí estamos. Pronto se hará el llamado para un nuevo grupo para el círculo, para iniciar desde la candidatura. Aún no tengo como la fecha específica, pero ya se está planeando. Okay. Entonces, pues pronto por ahí estaremos también enseñando a una nueva generación. Perfecto. Pues muchísimas gracias, y pues a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Vale. Y pues pronto nos veremos próximo viernes, misma hora. Viernes. No se pierdan el próximo programa, que seguramente va a estar igual o más interesante. Saludos a todos. Saludos. Gracias, bye bye. Que se te prendan los ojitos. No te